Bien amigos, bienvenidos a Energías y Misterios, el programa de Radio Despí, en el 107.2 de su FM. Como siempre, un servidor, David Flor, y nuestro amigo e investigador escritor Carlos Chávez, nos hablaremos de temas de misterio. Y hoy vamos a hablar de una portuguesa que era diplomada en 1976 como cónsul de Providence, una mujer llamada Anabela María Maurato Cardoso, que está trabajando los fenómenos parapsicológicos y, sobre todo, los de transcomunicación instrumental. Una mujer que hablaremos hoy aquí, en Energías y Misterios, con nuestro amigo Juan Carlos Chávez. Juan Carlos, ¿cómo estamos? Buenas tardes. Buenas tardes. Pues buenas tardes, ya buenas noches, ¿eh? Que ya tenemos buenas horas. ¿Quién es esta mujer así tan curiosa, que ha sido cónsul incluso de Portugal? Cónsul de Portugal en España, sí, además bastantes años. Bueno, no estamos Pues hablando de una persona cualquiera, sino una persona pública, con un cargo público, en el cual, claro, la credibilidad es mucho más de cualquier persona que pueda decir que está estudiando este tipo de fenómenos. Estamos hablando de una persona formada en escuelas y universitariamente. universidades y con un cargo público muy importante, que es el de cónsul en España de Portugal. O sea Sí, que la credibilidad es máxima de lo que nos puede decir esta persona. sí, a ver, ella fue diplomática ahí en Lugo, ¿vale? De cónsul, el consulado allí en Lugo. Y bueno, pues esta señora, pues, primeramente que está considerada como una de las grandes de posiblemente finales del siglo XX y hasta hoy en día, siglo XXI. Realmente poco se ha difundido de ella, pero realmente incluso ha dado conferencias y cursos y todo, incluso a grandes investigadores de hoy en día aquí en España. Recordemos bueno, ella, por ejemplo, pues empezó consulado, o sea, ella como cónsul, después de haber estudiado, pues bueno, recibió el honoris causa incluso en el servicio público de la Universidad Roger Williams de Bristol, Bristol, Rhode Island, y agricultura en la Universidad Abierta de Australia, estudió alemán en la Universidad de Lisboa, o sea, una serie de estudios que le hicieron pues el poder estar durante prácticamente desde el 79 hasta principios del siglo XXI, o sea, hasta el 2007 creo recordar, trabajando como cónsul en distintos países, porque fue consejera en Nueva Delhi, encargada de negocios interina de la India, consejera también en Tokio y encargada de negocios interina en Japón. Luego ya fue cónsul general en Galicia y terminó su carrera, digamos, como consulado en Lyon. Digo, no estamos hablando de una persona que dices, bueno, pues no se sabe el pasado o desconocida, pocos estudios. No, esta persona al día de hoy sigue estudiando. Lo único que ocurre es que allá por finales de los 90, el año más o menos 97, junto a unos amigos precisamente en Galicia, pues se interesa por el tema de la transcomunicación instrumental, la posibilidad de la existencia. Y es más, posiblemente es una de las únicas, o posiblemente la primera, porque posteriormente sí que ha habido estudios, pero posiblemente fue la primera que se puso en serio en organizar un trabajo de estudio sobre la autenticidad de las TCI, que duró 2 años, en el cual pues estuvo trabajando en la universidad, ya digo, asociada a la Universidad de Lugo. Una cosa, Sí. Juan Carlos, para la gente que nos está oyendo, seguramente lo que son las ITC y todo esto les sonará chino a mucha gente, evidentemente, ¿no? A chino, sí. Nosotros, evidentemente, sabemos de lo que se habla, pero cuando hablamos de transmutación Sí. instrumental,
hablamos de voces grabadas con cualquier tipo de aparato, que son voces que no son humanas, ¿no? Entonces, es muy decirlo, lo que se dice vulgarmente como psicofonías, Juan Carlos. Bueno, sí, vamos, a ver, hay que entenderlo. Lo que nosotros te llamamos TCI, en inglés ITC, por decirle otro nombre, pero bueno, las mismas siglas. Estamos hablando de lo que es la transcomunicación instrumental. La posibilidad de trabajar con lo que serían aparatos distintos y conseguir un registro limpio, entre comillas, bastante limpio, de este tipo de sonidos, frases, palabras, de origen todavía, como ella misma dice, o sea, realmente el origen sigue siendo desconocido, pero ella ha sido la primera realmente en llevarlo a cabo los experimentos en laboratorio cerrado. Hasta ahora, por ejemplo, pues cualquiera, ya lo sabes perfectamente, nosotros, por ejemplo, aún filtrando y haciendo muchísimos filtrajes y muchas pruebas, nosotros realmente digamos, las psicofonías las grabamos al aire. Básicamente, no tenemos esos laboratorios. Trabajamos, por ejemplo, habitualmente en zonas, si son investigaciones tanto privadas como públicas, trabajamos sobre zonas que no están controladas. No hay una zona de vacío, digamos, de una zona controlada, como un laboratorio, digamos, de un laboratorio de sonido, que le llaman. O un estudio de sonido que estuviera bien limitado en su protección. Y bueno, pues ella fue la primera que pudo trabajar con esto, con un laboratorio, o sea, un estudio de grabación. Que ya digo, se encuentra en la Universidad de Lugo, y entonces pues tenían un sistema que se llamaba grabación en cámara anecoica. Bueno, básicamente lo acabo de explicar. Son cámaras que están controladas, en las cuales pues ni entra ni sale el sonido si no es por parte de estos micrófonos. O sea, es como estas cabinas de control de audición que a veces tenemos. Y entonces pues resulta que... El invento, por ejemplo, dime, que creó nuestro querido Jiménez del Oso, que fue el del televisor con la cámara grabando las señales blancas del televisor, ¿se podría incluir también dentro de esas ITCs? A ver, todos los trabajos en relación a Jiménez del Oso, pues llevan por detrás bastantes equipos y expertos en distintas materias. O sea, bueno, Jiménez del Oso no hizo ningún experimento, por ejemplo, que no fuera totalmente controlado. Realmente, pues se podría también incluir, digamos, en lo que son este tipo de experiencias, pero recordemos que Jiménez del Oso no, digamos que sus trabajos no eran tan profundos, dado que, claro, él habitualmente lo que hacía en esos trabajos o esas investigaciones eran para dar a la luz, digamos, o hacerlas públicas, los temas, lo que hoy en día lo que podemos hacer nosotros, que es dar luz o dar voz a esas, a veces, personalidades o personas expertas que quedan en la sombra, ¿no? Por distintas razones. O sea, en este caso, por ejemplo, pues es Anabela Cardoso, que bueno, pues mira, básicamente, mira si trabaja bien en este aspecto. Que bueno, yo en el libro, por ejemplo, en el curso de parapsicología, la tengo puesta en parapsicología en España como referente. Claro, dices, en España si es portuguesa. Bueno, sí es portuguesa, pero lleva los últimos cerca de 30 años. Desde el 97 lleva en España, viviendo en España. Entonces, prácticamente, pues es más, ella, dentro de lo que cabe, o sea, tú conversas con ella o escuchas una conversación de ella y se defiende bastante bien en castellano. Claro, a ver, sabe 5 idiomas. Y aparte que es como decirle, trabajos, no, sí. Perdona, Sí, sí. Digo que sus trabajos también
fueron observados conscientemente, por ejemplo, por el parapsicólogo David Fontana, que era el expresidente de la Sociedad para la Sí, Investigación Psíquica, y también es Smorky. En el sí. año 2000, Anabela Cardoso fundó la revista ITC. Bueno, Sí. sus trabajos son valorados por gente bastante importante dentro del mundo paranormal y de la psíquica. Ujú. Sí, a ver. Bueno, básicamente es posiblemente de las pocas personas que realmente, pues bueno, pues no se ha dedicado a muchos campos de investigación paranormal o fenómenos parapsíquicos, digamos, sino en un campo, y es en ese campo pues has dicho, no, no, yo aquí trabajo en profundidad, ¿no? Y es muy de elogiar, ¿no? Porque básicamente, pues muchos lo que hacemos en realidad somos investigadores que sabemos de mucho, pero no somos maestrillos de nada, o sea, ¿vale? Realmente. Y ella, por ejemplo, pues no, ella realmente es bastante investigadora. Y ya digo, mira, lo interesante, pues eso, estuvo aquí el experimento fue en la Universidad de Teleco, o sea, cuando dicen de Teleco son telecomunicaciones, tal vez es otro término de esos típicos. ¿Dónde estudias tú? No, yo soy de Teleco. ¿Vale? Pues bueno, Telecomunicaciones. sí. Y entonces, pues bueno, pues el experimento duró 2 años y la historia está en que, claro, ella presenta el trabajo a nivel de... se publicó en una revista científica, la Neuroquantology, que es americana, que trata campos sobre la neurología y la física cuántica, o sea, campos, digamos, de la ciencia de vanguardia, ¿no? Pero, aunque en otros países y realmente en Vox Populi se le reconoce su trabajo como un trabajo concienzudo, pues lo que suele ocurrir, y eso le ocurre, eso, por ejemplo, hoy en día incluso con un catedrático como Alex Escolar, estudiando tantos campos o ramas de la parapsicología, que presenta trabajos y ciertos personajes, por decirlo de alguna manera, internacionales, pues no sé, lo hacen porque tienen que dar la nota o lo que sea, y bueno, pues saltan habitualmente diciendo, no tiene rigor científico. Bueno, no tiene rigor científico. A ver, tú dime exactamente qué normas tengo que cumplir para tu rigor científico, ¿vale? No hay Y normas, ya no hay está. normas. Pero sí que en 2 años sí que hubo resultados. Y es muy sencillo, o sea, si por ejemplo tú tienes todas estas características, o sea, cámaras de control de sonido, incluso por ejemplo hicieron experimentos en campana de vacío. Ajá. Y tuvieron resultados. Que habitualmente se suele decir que el micrófono no puede ser afectado, por tanto que si no hay oxígeno, o sea, si no hay una atmósfera, no puede haber una vibración. Bueno, sí, todo muy bonito, pero ella demostró, por ejemplo, que la transcomunicación instrumental posiblemente se mueve más por el campo del electromagnetismo que no por la vibración energética de los ambientes en los que nos movemos, en la atmósfera, digamos, en nuestra atmósfera, sino que irían más allá, irían, ya digo, en la afectación del aparato como micrófono sensible, pero a modo electromagnético, o sea, de frecuencias. Y eso lo demostró, eso realmente en ese trabajo lo demostró ella. Y hoy en día se tiene muy en cuenta en la investigación, aunque para gustos colores, y en la investigación, pues claro, tenemos de todo. Señores que, por ejemplo, personas que investigan y que están a favor del trabajo de ella, y otros que, por ejemplo, pues consideran que no, que esto siempre tiene que ser algún tipo de afectación, por mucho que se controle, que sí. Mira, incluso escuché que no era el micrófono, que posiblemente las grabaciones se debían a que la misma vibración del cable conectado desde una campana, o sea, como en esa cámara anecoica, y que ese cable conectado, ese jack que estaba conectado al exterior, ¿vale? En lo que es en el equipo de grabación,
¿vale? El controlador externo, que posiblemente estaba afectado el experimento por vibraciones en el jack. O sea, como si el jack, por ejemplo, fuera sensible a los campos electromagnéticos. Dices, bueno, a ver, se puede estudiar, se puede decir, se puede estudiar. Y entonces, lo que sí que pude leer, una de las cosas que pude leer, es que incluso dijo, bueno, vale, durante esos 2 años, pues se vieron posibilidades en la problemática y se eliminó ese jack, o sea, se eliminó ese tipo de conexión. Y se hicieron, gracias a los equipos de estudiantes y profesorado de la Universidad de Telecomunicaciones, de Lugo, ya digo, consiguieron hacer un sistema por el cual el sonido que podía surgir de ese micrófono en esa cámara anecoica iba directamente sin jack, o sea, con cable directo soldado y en una cámara, o sea, en una estructura para evitar cualquier tipo de interferencia, sea afectación de vibracional, de vibración física o electromagnética, y se hizo un aparato solo y exclusivamente para ese tipo de trabajo. O sea, no se pasaron esos 2 años haciendo 4 experimentos, no. Ellos, por ejemplo, incluso hicieron pruebas de horarios. De horarios en los cuales, por ejemplo, decían, pues parece ser que hay más actividad en ciertos horarios, que también, por ejemplo, pues ciertos expertos consideraron que sí, claro, que ese tipo de vibración posiblemente afectaba atmosféricamente, ya te digo, por buscar que busquen lo que quieran, a nivel magnetotérmico, o sea, y que afectaba en esas horas, pues en concreto que había más actividad, pues era una afectación de fenómenos de interferencias externas, ondas de radio, o sea, emisoras, gente hablando en la lontananza, o sea, que realmente siempre hay el típico profesor, porque tiene su cátedra, que bueno, su palabra es la buena, y ante cualquier elemento, antes de mirarlo en profundidad, pues lo más fácil es atacarlo. Bueno, muchas veces decimos Una pregunta, Juan Carlos. El trabajo este de sí, la, sí, de la cámara anecoica lo hizo en la sí. televisión, ¿no? En el programa Voces del Más Allá, si no me equivoco. Eso lo desplazó a un programa. Bueno, en el programa no tuvieron resultados. O sea, bueno, a ver, ella contaba incluso con que pudiera haber resultados adversos. O sea, que dado que estaba fuera de ese control, ¿vale? Porque claro, ellos no pudieron desplazar una cámara anecoica, estamos hablando de una habitación que está diseñada en una universidad para equipos de sonido, precisamente para no afectar incluso a una habitación que haya anexa. Pues imagínate, o sea, claro, ellos el equipo, digamos, hicieron todo lo posible para hacerlo en televisión de forma controlada. Pero bueno, es interesante, por ejemplo, también es interesante, nosotros solemos decir que no solo es interesante cuando conseguimos resultados, sino también es muy interesante cuando no se consiguen resultados, que hay que tenerlo en cuenta. Y ella, por ejemplo, pues aunque en el programa quedaron un poquito, bueno, vale, claro, a ver, es un programa de televisión, ella se ofreció, pero mucha gente, que prácticamente muchísimos expertos o investigadores van desistiendo de esos programas, ¿no? Porque sabes que realmente no consiguen nada bueno realmente. Y entonces ella lo hizo en el programa y utilizó, que no sé si lo estaba por aquí, ella utiliza, siempre lleva un montón de años y hay fotos con eso, porque usa varias técnicas. Y una de las técnicas es varias emisoras, o sea, varios aparatos de radio, tanto de onda media como de onda corta, con unas frecuencias X. Incluso tiene una que es de lámparas, o sea, de esas antiguas, y incluso tiene un trabajo muy bueno, que es un libro, uno de sus libros, que es interesante de leer. Por tanto, que habla de los resultados que se suele tener
habitualmente en ese ruido blanco con aparatos de radio de válvulas, de lámparas, hablando precisamente de lo que es ese tipo de válvula. Hablaremos de otro día, porque has hablado Sí. de los telecos, lo que son las telecomunicaciones. Esto entra dentro de los telecos. Estamos hablando Claro. de las emisoras de radio de 27 MHz, banda ciudadana. Sí. Los que hemos sido radioaficionados hemos escuchado muchas voces. Lo que pasa, claro, como es banda ancha, no sabes si son voces humanas, son voces que vienen de algún lado. Pero sí que se ponen voces raras muchas veces en las antenas de telecomunicación de este tipo. Hablando de lo de la caja y lo del experimento que hizo ella, yo hice un experimento muy parecido, que fue una caja de metraquilato, ¿vale? Rellena por dentro con papel y, o sea, hagámoslo, o sea, forrada con de esto de huevo, con ¿cómo se dice? Con cartones de huevo por dentro. Rellena de papel de periódico para crear el vacío, con un micrófono dentro y afuera forrada también con huevo, para que no entrara ningún tipo de sonido dentro. Y te voy a asegurar que no tuve ningún resultado nunca, lo dejé de hacer, lo dejé de hacer. Sí, a ver, es que se tienen que dar muchísimos factores en realidad, eso de que se consigue tan fácilmente las psicofonías, las supuestas psicofonías, es un mito, y el que diga que yo no estoy contento porque yo conozco a alguno que no está contento, si hace una salida y no consigue por lo menos un centenar mínimo de psicofonías. De psicofonía. Y dices, de psicofonías, ¿no? Y dices, madre mía, ¿no? Pues eso, madre mía. Y el problema es eso, que es el mal nombre, ¿no? Que luego pues se extiende a los que realmente queremos hacer las cosas bien. Y mira, lo de las voces electrónicas, o sea, ya sea con radio, yo lo estoy haciendo con radio portador, o sea, con un aparatito de radio, ya digo, en unas frecuencias muy concretas, ¿vale? Muy concretas, que se produce ese ruido blanco. En algunas he tenido algún extraño resultado, quiero decir, una anomalía, ¿no? Y en otras, por ejemplo, pues no, o sea, 2-3 horas haciendo pruebas en distintos horarios y no conseguir nada. Luego, por ejemplo, de buenas a primeras, estás haciendo una prueba, ya lo hemos hablado aquí en este programa, haces alguna prueba en un sitio, estás poniendo tus mejores equipos, estás haciendo unas ruedas de preguntas, no consigues ningún resultado, se produce algún fenómeno como el que comentaba yo el otro día, el de me caigo al suelo y la única psicofonía que sacamos en toda la noche es dos voces que dicen una hostia y la otra dice no, hostión. Venga, hombre, o sea, ¿qué dices? O sea, y claro, te quedas incluso como si le echaras la bronca a alguien físico, porque claro, escuchas aquello y dices, ¿será posible aquí, medianoche que hemos estado, son las 4 de la mañana, no hemos tenido resultados? Y ahora resulta que aparecen estas anomalías, estas voces, que parece que incluso es que se estén riendo de nosotros y dices, a ver, ¿qué ocurre? En el lugar están ocurriendo anomalías, o sea, se producen algún tipo de anomalía energética, pero no encima no quieren, digamos, intervenir. Eso significaría que si no quieren intervenir tendríamos que hablar de algún tipo de energía consciente e inteligente. No comunicativa, no comunicativa, diciendo mira qué gracioso pone la cámara, mira ese es el micrófono y toda la noche calladitos. Pues se ocurre esto. Casi siempre son impregnaciones del lugar, eso hay que dejarlo claro. Sí, claro, la mayoría o sea, posiblemente el 90% de anomalías o grabaciones así de algún tipo de psicofonías que yo he captado o he podido captar con alguna de los equipos, habitualmente no son voces inteligentes, o sea, habitualmente son como palabras sueltas, frases incluso, pero lo que tú dices, o sea, muy bien dicho, que la mayoría son esos ecos del pasado, ¿no? Esos registros que quedan en el lugar y ya está, no tiene mayor importancia, bueno, no tiene mayor importancia, por lo menos hoy en día, gracias a precisamente los trabajos de Anabela Cardoso
Sinesio Darnell, por ejemplo, también es uno de esos grandes que no Importante, solamente dio a conocer en el mundo, sino todo ese trabajo que también hizo en privado de investigación para avanzar precisamente. Otros expertos, por ejemplo, sobre todo ahora ya mismo en el siglo XXI, como son todos esos expertos que han desarrollado y han ampliado las capacidades por ejemplo, de la informática o de programas de edición, de programas de análisis. Entonces, hoy en día, ya digo, no es que tengamos la panacea, no, aún no estamos para explicar el origen, ¿no? Como Anabela Cardoso le decía, no se sabe de dónde provienen, no tienen conclusión, o sea, ese que el trabajo de 2 años no tuvo una conclusión final, eso se quedó en la posibilidad de poder hacer más trabajos, pero gracias precisamente a este tipo de avances, por lo menos estamos ya empezando a poder delimitar lo que son los tipos de, por ejemplo, los tipos de energía. Si hablamos en transcomunicación instrumental, en TCI, pues ya hablaremos de, por ejemplo, de programas que ya nos definen qué es un ruido de cristales, como habéis muchas veces que se crujen los cristales, dice, ¿ha dicho esto? Venga, hombre. Luego les dicen, no, esto es que has pisado unos cristales, y te dicen, no, esto es que han utilizado los cristales como portadora. Eso que les gusta a muchos expertos decir, lo de las portadoras, ¿no? Portadoras. Sí, sí, a ver, también a veces han usado objetos para intentar desbloquear un sitio que no ha habido nada. Y yo me acuerdo de un sitio, por ejemplo, donde habían habido fusilados de la guerra civil. Yo coloqué banderas, coloqué la bandera republicana y la bandera española, ¿no? Para crear un ambiente allí, ¿no? Y sí, se soltó alguna voz después de eso, pero eran voces muy débiles, y tampoco se les podía dar ninguna credibilidad. Pero sí que realmente que a veces hay cosas que ayudan a grabar algún tipo de voz, Juan Carlos. Sí, es verdad. A ver, es que precisamente toda esta investigación y avance precisamente van en ese camino, en poder delimitar en lo que dices, oye, pues mira, es una voz electrónica, no es de origen humano, o sea, ya eso es incluso te puedes delimitar, es decir, y te pueden analizar y el mismo programa te puede decir, mira, o sea, esto es voz humana. Y si el programa dice que esto es voz humana, ya puede decir misa de que eso es una psicofonía. No. O sea, el programa está claramente y dice, mira, hay unos parámetros X y esto está indicando que esto es una voz humana. Ya sea de alguien en una casa al lado, 1 kilómetro, 10 kilómetros o de donde fuera, pero lo que queda registrado es una voz humana. Otra cosa es cuando, por ejemplo, te dice, pues mira, analizado tal, te puedo quitar las voces humanas que aparecen, pero hay esto que no es voz humana. Y tú entonces escuchas y entonces puedes delimitar de decir, bueno, si es un eco del pasado o en relación a lo que tú estás realizando y tal, o como observación, pues una respuesta inteligente, que las hay también, pero a ver, son las que menos, ¿no? Claro, mira, no. Sí. No, por ejemplo, mira, yo me acuerdo en Pax, el sanatorio de Sí. Pax, ¿lo conoces? En el Penedès. Allí estábamos grabando y bajábamos la escalera aquella de hierro que da arriba de todo el hueco del ascensor, que era la última planta, que es una escalera de hierro. Y bajando, yo y el compañero iba grabando, lo tengo grabado, y le digo, cuidado aquí que esto puede resbalar y está sin barandilla y nos podemos caer. Y de fondo sería, qué miedo, ¿sabes? Bueno, salió esa voz. Claro, evidentemente, decir que es una psicofonía, no puedes porque no teníamos los aparatos para valorar si era voz humana o no era voz humana en aquel momento, ¿no? Pero que quedó grabado en la cámara, sí, quedó grabado. Y luego también una psicofonía, ya esto fue con un equipo de televisión que fuimos a grabar ahí en el mismo sitio, que le preguntamos en qué estado estaba y nos dijo, estoy muerto. Lo escuchemos claramente todo, pero era tan clara que la descartemos automáticamente. Todo que era una respuesta inteligente, ¿eh? La descartemos. Sí, pero bueno, hoy en día con los nuevos programas, pues entonces puedes repetir lo que son las analíticas
Y en alguna ocasión, por ejemplo, voces que tú así habías descartado, dices, uy, espérate, porque están en una frecuencia X, que si no es una psicofonía de voz inteligente, sí que puede a lo mejor haber resultado un fenómeno de voz, de un eco del pasado, como ya digo, como un registro, una impregnación. Y en eso, en ese aspecto, pues ya digo, estamos avanzando y sobre todo por el trabajo eso de personas eso como, ya digo, Sinesio Darnell, Anabela Cardoso. Hoy quería hablar, por ejemplo, de Anabela Cardoso porque es muy fácil dar voz a los hombres, a los grandes hombres de la investigación, ¿no? Siempre, ¿no? Y a ver, que ni que soy machista Parece ni que las soy mujeres no feminista. existan. Parece que No, las a mujeres no veces, existen. y me lo han preguntado a veces, y a lo mejor he estado en alguna entrevista y tal, o he estado en alguna conferencia y me han preguntado, ¿y por qué no hay más publicaciones de señoras, ¿no? De mujeres investigadoras? Es que no hay. Digo, claro que sí hay. Digo, lo que pasa que ocurre es que es muy sencillo, o sea, haces un equipo de investigación contratado, o sea, porque a veces te contratan para algún lugar pues, bibliotecas o edificios antiguos y tal. ¿Y qué ocurre? Siempre, por norma, siempre vienen a contactar con un señor. Ya sea yo, ya seas tú, ya sea un señor. Y a veces lo digo, oye, pues mira, pues yo no puedo, pero mira, tengo esta señora que tiene lo mismo o más conocimientos que yo. Y es como primeramente es como aquello de un chirriar, ¿no? Bueno, no sé, y entonces, ¿qué leches? Y tienes que estar explicando, oye, pues no, que es verdad, que mira, ha hecho este trabajo. Anabela Cardoso, posiblemente, y me lo dijo una directora de un programa de radio, dice, posiblemente es el primer libro de introducción a la parapsicología cuando estuve hablando cuando publiqué el libro. Y es posiblemente el primer libro en el que aparece el nombre de Anabela Cardoso como grandes de lo que son los investigadores. Para que Y tú digo, veas. y el problema es eso, de 5 he sacado a una. ¿Pero por qué ocurre eso? Porque la mayoría de las veces queda todo tapado. O sea, si yo, por ejemplo, hago un equipo de investigación y somos 2 o 3 personas, da igual que yo, por ejemplo, sea uno más del equipo que esté, digamos, dirigido por una compañera, pero resulta que luego el trabajo, la mayoría de las veces, estas personas, cuando tú presentas el trabajo y pones el nombre y el nombre, y a mí no me cuesta nada de decir, oye, pues mira, fulanita y yo, fulanita y tal. Pero resulta que una vez que presentas el trabajo, la mayoría de las veces es que además es insultante a veces, ¿no? Porque haces a lo mejor un trabajo, presentas el trabajo, te reúnes con parte del equipo y con el cliente en cuestión, y cuando empiezan la rueda de preguntas, que te pregunten a ti directamente. ¿Pero por qué me preguntas a mí si tienes aquí a la directora del proyecto? Yo Pasa no mucho. lo puedo Y entender. en No, y programas entonces, actuales de misterio sigue pasando, ¿eh? Sigue pasando. sigue pasando, sigue pasando. Es una. Y es lo O que, sea, conozco muy buenas profesionales, pero o sea, pero es una inmensa minoría todavía y muy lo que es muy tapadas. importante, Juan Carlos, lo que es muy importante, que a mí me llama mucho la atención, pues nosotros siempre hemos hablado del tema paranormal, pero basándolo en la parte neurológica y de la física cuántica. Sí, Y Cardoso fue quien hizo un trabajo experimental que se publicó en la revista científica Neuroquarenty, que era una revista americana, sí, y hablaban de eso, de sí. campo de neurología y física cuántica. O sea, un trabajo presentado y más a más analizado científicamente, que nosotros siempre defendemos el análisis científico de todo lo que se obtiene. Y ella lo hizo. Y todo y así, no tiene ese reconocimiento público a ser una de las pioneras No, en la investigación como mujer. Es muy curioso. Es muy sí, curioso. es que, a ver, es curiosísimo, pero sigue ocurriendo, es lo que estamos comentando, que
que hace un trabajo, luego que se discuta, no sé si se discutió más el tema de los resultados por ser quien ella, o sea, por ser mujer, o sea, no me quiero meter en camisa de 11 varas, pero o sea, hay algo ahí que huele, o sea, yo creo que, por ejemplo, ese mismo trabajo lo presenta un Argumosa en su época, ¿vale? Cuando sí, todavía o estaba en cualquiera. o Sinesio Darnell, ya digo, Sinesio, por ejemplo, lo presenta y lo hace público lo publica en una revista de este tipo y Le sería da muy un bombo al diferente. platillo, le da un bombo al platillo que no te puedes ni imaginar. Que mira, como mucho haría alguna observación a tener en cuenta, ¿no? Pero crítica, difícil. Pero bueno, ya digo, y bueno, y es que sigue trabajando ella a su bola, o ella, por ejemplo, pues colabora con su equipo, allí pues sigue trabajando con los equipos de Lugo y tal, aprovechando los conocimientos y la experiencia y la familiaridad que tiene ya con la gente de Lugo. Y sigue trabajando. Y ella suele decir, mira, tiene unos aparatos, a ver si lo veo por aquí. Mira, eso. Mira, aparatos que, por ejemplo, pues en algunos casos son bastante, ya son modelos antiguos y tal, pero por ejemplo, tiene una radio portátil, nuevamente o sea, ves lo que yo te comentaba, lo de los 1500 kilohercios, un receptor de comunicaciones, un VR120 sintonizado a 250, creo recordar, 250.000 kilohercios, o sea, ya con más potencia y tal, pero que no han, bueno, ella como suele decir, que los resultados no son, o no ha tenido resultados, o son de los de a tener en cuenta, ¿no? A guardarlos y analizarlos con más profundidad. Pues eso, por ejemplo, ondas cortas por el radio, una Sony. Bueno, incluso hay por ahí publicadas algunas fotos que son muy interesantes con ella y sus aparatos, ¿no? Con su aparato, digamos, luego el receptor que tiene a una pletina, o sea, a un pletina de mezcladora, una Pioneer, o sea, que ya digo que son aparatos, son equipos bastante interesantes como mínimo, o sea, yo no voy a hablar de que si las marcas son más buenas, menos buenas, una que otra y tal, ¿no? Eh, no, o sea, porque yo he podido encontrar más problemas, por ejemplo, tanto que hablan, bueno, hay grandes expertos, no sé si es que ganan dinero con ello cuando hablan que si la Tascam, oh, mire, milagros de la Tascam. Yo lo siento, pero Es un una equipo... grabadora, no nada más que una grabadora amplificadora de sonido para, Sí, sí, para trabajar con micrófono, ya está. No hay nada más que con unos eso. micrófonos, vale, tiene unos micrófonos que son muy sensibles. Pero ¿qué es lo que Sí, hablamos muchas veces de tanta sensibilidad? Que tanta sensibilidad hace que cuando estás grabando, ya no sabes si estás grabando el becerro, o sea, el berreo de un niño con un cabreo del 15 a 15 kilómetros de distancia. aquí se 20 Porque lo puedes kilómetros de distancia. registrar, ¿eh? Y lo puedes Lo que registrar. sí que hay que decir de Ana, lo que sí que hay que decir de Ana Cardoso, Juan Carlos, es una Sí. cosa curiosa, porque es una de las pocas investigadoras e investigadores, eso lo mezclo todo, que Mm. sus trabajos han sido analizadas en un laboratorio acústico en una Sí, facultad de ingeniería en Vigo, en el sí, cual fueron supervisados por el prestigioso técnico de sonido Philip Neville. sí, ¿Sabes? además, Hablando de no es- que sus trabajos fueron analizados al dedo, al dedito, cosa que con hombre no se ha hecho, ¿no? Quizá por el hecho de ser mujer se le analizó más su trabajo que a un hombre, ¿no? Pero todo lo que decía era cierto, todo lo que hacía era cierto, era un trabajo que ella pudo demostrar y que los llevó a la universidad. No los llevó a cualquier sitio, no, los llevó a una universidad, a que fueran sí. valorados y estudiados. O sea, eso dice mucho también de ella, evidentemente. No, a ver, para mí tiene su trabajo la máxima credibilidad, o sea, Claro. su rigor, o sea, inmenso rigor. Y ya digo, para mí, por ejemplo, es un referente. Hay otras personas, por ejemplo, que yo le hablo de Anabela Cardoso o de la época de Sinesio Darnell, y bueno, a esta gente. Y dices, bueno, pues es que yo no sé si es que los conoces realmente en profundidad el trabajo que están realizando.
o te caen mal por como personas. O sea, yo no lo sé. O sea, yo no puedo decir si Anabela Cardoso es más simpática, menos simpática, o me va a caer bien o no me va a caer bien. O sea, No, yo hablo, por yo tengo que ejemplo, ser como honrado, persona que se dedica a la investigación. yo tengo que ser honrado. Yo había escuchado el nombre, pero no había mucho de sus trabajos. Y evidentemente estoy hablando gracias al trabajo que me has pasado tú, al dossier que me has pasado. Estoy mirando Pequeño. algunos trabajos y me estoy asombrando, evidentemente, del Claro, trabajo de esta mujer. es a Pero partir, hay que esa ser, parte, por ejemplo, claro, de esto, hay que ser claro. claro de decirlo. Sí, sí, mira, a ver, ella, por ejemplo, tiene, ¿qué pasa? ¿Qué ocurre? Que la mayoría de los trabajos, libros, o sea, los libros publicados, la mayoría, pues resulta que los publica y están en Amazon, y están en distintos sitios, pero los publica incluso, o sea, la mayoría se los publica en inglés. ¿Por qué? Porque tiene más salida hacia el extranjero que no Sí, hacia, cierto, por ejemplo, cierto. no hay que ir muy lejos, pero en Francia, por ejemplo, la Sociedad Francesa de Parapsicología e Investigaciones Parapsicológicas, que está asociado, por ejemplo, a la Sorbona de París, imagínate, y la tienen como referente. La tienen como referente de investigación. Entonces, sus libros se tienden a utilizar como en los cursos, por ejemplo, para rellenar, digamos, o para estudiar en profundidad lo que son, por ejemplo, la transcomunicación instrumental. Ya no solo el método Jürgenson, ella, por ejemplo, ves, hay las conversaciones, Friedel, las conversaciones con la muerte, que está en inglés, y entonces pues es un libro que desarrolló ella hablando de lo que es la fascinante historia de Frederick Jürgenson, pionero de las EVP, que son las TCI, vamos, la comunicación instrumental. Ya digo, pero tienes que encontrarla. Electronic Contact with the Dead, otra vez estamos hablando en inglés, Anabela Cardoso, voces electrónicas, contacto con otras dimensiones, pero te tienes que encontrar todos estos libros y la mayoría están, bueno, tienes que leerlos en inglés. Y es pues básicamente una lástima porque dices, vale, que no reside en España, no es española. Bueno, pero para mí es un referente, debería ser un referente en lo que es la investigación seria de lo que es, por ejemplo, pues eso, las voces electrónicas. Y con esto, pues ya digo que, mira, ya digo, en el curso, por ejemplo, yo cuando doy clases aquí a los compañeros de Valencia, a los chavales, bueno, en el curso precisamente hay una sección en la cual, por ejemplo, pues yo lo tengo dividido en módulos, los módulos duran 1 o 2 meses, dependiendo de la intensidad, digamos, del tema. Y yo siempre, o sea, lo pongo, además lo suelo poner, intento poner mucho material gratis, ¿no? O sea, gratuito, porque intento que la cosa, pues, sea lo más gratuita posible y que llegue a más gente. Y entonces, pues, les pongo un material gratuito, sí, entonces les pongo un material gratuito de complemento al módulo en cuestión. Entonces, en la sección de precisamente de las TCI, pues hay un libro que pude descargar, bueno, se puede descargar, es gratuito, precisamente sobre los trabajos de Anabela Cardoso. Y yo lo pongo como lectura obligada. Y luego, por ejemplo, pues cuando se hacen las tutorías, pues habitualmente pues hacemos la tutoría, hablamos un rato, una horita, y hablamos un rato, y tratamos el tema en cuestión. Pues Anabela Cardoso, pues la tengo como referente, porque ya digo, podía haber puesto, claro, me podían haber dicho, hombre, podía haber puesto al grande, ¿no? Al presidente, a Pedro Amorós, pero pues no, porque Pedro Amorós habrá hecho un gran libro, hace grandes trabajos, me parece perfecto, pero en ese aspecto, por ejemplo, pues yo consideraba que en lo que es la investigación solo y exclusivamente de la transcomunicación instrumental o de el fenómeno de las voces electrónicas, de grabación de voces electrónicas, pues consideré que ante un generalista, como es, por ejemplo, un presidente de la Asociación de Parapsicología, pues prefiero a una persona que se dedica solo y exclusivamente a las voces electrónicas, o sea, ese fenómeno de voces electrónicas. Para ello, por ejemplo, pues podría haber cogido... Para poner a él antes pones a Sinesio Darnell, por ejemplo. Es que también tengo a Sinesio Darnell.
También hay un módulo, en el módulo este, pues tengo a Sinesio Darnell como elemento, por ejemplo, para estudiar. Pues tengo un pequeño libro simplemente para que se conozca la obra de Sinesio. Pero, por ejemplo, pues eso, pues considero Sinesio, sobre todo los temas de investigación, hay algunos que no se conocen tanto, sobre la vida y milagros de Germán de Argumosa. Pero sobre todo, pues eso, sobre todo cuando hablo de lo que nos espera hoy en día, ¿no? Que es el avance ya en el siglo XXI, pues yo considero que, bueno, pues a remolque, o sea, a caballo entre el finales del siglo XX y principios del siglo XXI hasta que desapareció, pues Sinesio Darnell era un referente. Y Anabela Cardoso, pues otro referente. Sigue siendo un referente, Arnesio, A ver, el problema, que ya se hablan de ciertas personas como que ya, bueno, pues están allí, ¿no? Es interesante estudiarlos, pero ya no se les tiene en cuenta. Pero es importante conocer su obra, sus trabajos, conocerlo todo, porque claro sí. entonces entienden muchas cosas y te simplifica mucho más tu investigación. Claro, porque claro, si yo sé que tú has hecho esto, te ha dado un resultado, yo voy a intentar ir por el mismo sendero para completar tu investigación. Que eso no quiere decir que esté plagiando, sino simplemente estoy ampliando esa investigación que tú has empezado. Y a partir de ahí, entre todos, construir pues lo que estamos buscando, la verdad de lo que hay, ¿no? De esas voces o lo que puede haber allí, si realmente hay algo más o simplemente son sonidos o ecos del pasado. Eso es lo que tenemos que saber y tenemos que luchar todos por eso. O sea, eso es trabajar todos juntos. Que eso no se entienda, parece que eso no se entienda. Parece que usar la misma meteorología que usó, yo que sé, Sinesio o Argumosa o utilizó incluso Jiménez del Oso, no, esto es del pasado y esto ya no vale. No, perdona. Esto vale, sigue valiendo. Y hay que ser, tiene que ser como la tabla de multiplicar, tiene que ser de obligado cumplimiento. A ver, yo tengo, por ejemplo, como referentes, o sea, tengo un número X de personas que considero que son grandes, que son de obligado estudio, porque es que es muy gracioso que hoy en día ya está pasando que salga algún genio y figura diciendo, he descubierto esto, y lo publica, y entonces te quedas de pasta bonita, tú dices, a ver, y le contestas, a ver, no has tenido o sea, no has tenido en cuenta como referente los trabajos de tal. Te invito a que primero, antes de decir esto, a que estudies los trabajos del año tal o de los años tal de tal persona. Muchas veces incluso, bueno, me han puesto de vuelta y media. Y te lo digo así tal cual. O nos ponen de vuelta y media por decir simplemente que, oye, pues mira, no es por nada, pero te estás equivocando. O sea, no es por nada. Es mejor rectificar a tiempo. Y no pasa nada. Simplemente es lo que tú estabas diciendo. O sea, en lugar de ser el descubridor, eres una persona, o sea, podrías convertirte en una persona que sigue a partir del trabajo de tal persona. Y no por eso vas a ser menos persona. Simplemente que es que si vamos dando palos de ciego cada 2 por 3, nos olvidamos de lo que eran los referentes y lo que han estudiado esos referentes. Si nos vamos olvidando, volvemos otra vez a caer en la misma piedra. Otra vez, venga, a tropezar, venga. Entonces, claro, cierto psicólogo a finales del siglo XX, pues comentaba, no me acuerdo el nombre, comentaba precisamente el paradigma, ¿no? de avanzar, y él pues explicaba, decía, sí, solamente en los años 70 se publicaron sobre fenómenos de parapsicología, o sea, parapsicología pura y dura, 258.000 trabajos. Pero claro, que el problema que se leía, si se hacía una observación o se miraba de qué iban esos 258.000 trabajos, pues se habían encontrado con que muchos eran tesis y trabajos paralelos que por no ponerse en contacto, pues resulta que prácticamente llegaban a la misma conclusión. Habían perdido capacidad humana para poder avanzar. ¿Vale? Pues ocurre hoy. Lo que me da mucha rabia y me hace gracia también es muchos de los investigadores
además con nombres reconocidos, no voy a nombrarlos, ¿no? que dicen, no, eso que se hacía no vale para nada, porque esto no tiene nada de esto, no sé qué, no sé cuánto, esto no vale porque hay que hacerlo así. ¿Quién eres tú para desprestigiar el trabajo de otra persona que al fin y al cabo está haciendo lo mismo que tú o hizo en su momento lo mismo que tú y tuvo Sí, la valentía de salir a la palestra cuando aquellos tiempos convulsos te señalaban con el dedo y inventó cosas e hizo cosas para descubrir la verdad de una cosa que era oculta y que ahora tú sigues sus pasos y encima tiras por tierra todo su trabajo? Es que hoy en día está pasando esto, Juan Carlos. sí, sí, está Hay pasando, gente que está está pasando. tirando por suelo el trabajo de grandes investigadores, ¿eh? Sí, pero a ver, yo por ejemplo cuando me dicen, y lo hablamos muchas veces de las técnicas antiguas, que si el polvo, o sea, la harina, ¿vale? Sí, Eh, la harina, el hilo de, o sea, los hilos de, por el hilo ejemplo, de pescar, de las pescar, campanitas las y todo eso, sí. campanillas, o sea, ciertos elementos que, pues, oye, perdona, pero yo, por ejemplo, si doy un curso, estoy obligado a hacer A que explicar el el pasado. estudiante a que lo estudie. Es más, muchas veces yo invito a que si hace falta, yo voy con ellos a poner en práctica precisamente esas técnicas. Y cuando hablo de esas técnicas es coger y decir, no, 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 no quiero nada electrónico, quiero ponerme en el papel de mediados de los 90, no me voy a ir mucho más adelante. Cuando el Sí, Wallman, cuando las grandes grabadoras se pasaron a pequeñas grabadoras tipo Wallman, con esos micrófonos así, de que muchos que eran de la casa Philips y demás, sí. que eran más sencillos, pero que... Y yo entonces pues los invito a hacer ese tipo de prácticas. Y yo O la, digo, super, yo los acompaño, o la Super 8, como mucho, la 8 claro, ¿vale? milímetros. Mira, incluso tengo activa la Polaroid, la tengo activa, ya tengo para un trabajo que tengo que hacer este agosto, vamos a hacer una investigación y tal, y entonces pues tengo preparada la Polaroid. ¿Por qué? Porque en la investigación vamos a mezclar Lo antiguo temas con lo moderno. clásicos con la técnica más moderna, ¿no? Pero Claro. interesa hacerlo todo, hacerlo todo. Y entonces con eso, pues es precisamente como se avanza, porque si vamos dando palos de ciego y nos volvemos a estancar y lo antiguo no vale, me parece perfecto que lo antiguo a lo mejor no valga, pero lo que no Es que podemos saber es que si vamos a tener siempre este tipo de tecnología, que te puede ocurrir, que te vayas de está claro. vacaciones y tal, a cualquier sitio que te conocen, porque eres conocido en el pueblo, y digan, ay, mira, pasa esto en tal sitio. Hostia, y te vas Claro, si no allí, sabes te haces trabajar, si no vacaciones. sabes trabajar lo antiguo, no puedes trabajar. Claro, si tú no llevas, dices, mira, estoy de vacaciones, me he dejado todo el equipo en casa. Y lo único que llevo es la cámara del móvil, como mucho. ¿Vale? Y entonces, pues, ¿qué haces? Pues vas a tirar de tu experiencia en lo clásico. Y entonces vas a Vas decir, al bueno, chino, ¿qué ocurre? vas al chino, compras cascabeles, compras un hilo de pescar, un poco de harina y poca cosa más. Y Poca poco cosa más. no, porque lo que te interesa, por ejemplo, es el tipo de descubrimiento que interesa. Yo, por ejemplo, Claro. y a mí me gusta explicar o sea, ya lo escribiré en su día, cuando mi primer caso, y estaba ya hablando de los finales de los 80, y estamos hablando de que no había nada, no había nada, y hacer una investigación en una especie de monasterio, o sea, en un claustro, típica, bueno, menuda historia, porque hablaban ya de que si había un fantasma que era un monje que azando, o sea, trabajando en el campo, con la azada se había seccionado una arteria y estando lejos que se desangró y se murió. Y entonces eso lo asociaban a una puerta que todas las noches se abría, que daba a la capilla. Y la puerta se abría Lo todas diría las noches. por No, lo que fuera. haciendo la investigación en profundidad, pues descubrí una cosa en relación al estudio de horas y horas y horas, varios días, sobre el fenómeno que se producía. Y es verdad, se producía el fenómeno. Vale. Estamos hablando de una puerta con 500 años, con acerrojamiento de esos de hierro, con esa llave así grande de croc, ¿vale? La llave de castillo que le digo yo. El llave de castillo. Y entonces, pues resulta que esa puerta, aún así, los cierres se abrían y esa portilla se abría, nada, 30, 40 centímetros. Vale, eso de la apertura era muy sencillo. Esa puerta tenía cierta caída.
Después de 500 años, ¿qué te espera? Que tenga algo de caída. Y entonces, pues resulta que bueno, observando, por ejemplo, incluso la radiación solar que recibía al cabo del día, y entonces pues yo dije, digo, pues se puede probar una cosa, se puede probar de poner una planta grande delante, que tape el recorrido. Bueno, lo probaron. Hasta el día de hoy esa puerta ya no se ha vuelto a abrir. ¿Qué era? Pues era que esa dilatación de la madera. Dilatación durante todo el día, ¿vale? Estamos hablando de una zona en la que había un cambio muy drástico de temperaturas del día a la noche. ¿Vale? Eso nos ha pasado muchas veces, que hemos ido con las térmicas. Hostia, está rojo vivo, son las 4 de la mañana. Y es porque la ha pegado el sol todo el día. La solanera que he tenido. Estamos a menos grado fuera y en cambio la pared está a 20 y pico, 30 grados. Sí, oye, y fría. De temperatura, pues ha dado el sol todo el día. Claro, con la que ha pegado, pues eso. Y entonces, pues por eso hay que tener en cuenta el tipo de investigación que se realizaba antes. Vale que hoy en día, pues cada vez tenemos más aparatos para definir parámetros, hercios, frecuencias, ¿vale? Perfecto. A las investigaciones antiguas les llamo investigación de 24 a 36 fotos, como les llamo yo. 24 a 36 fotos, y ahí se acabó todo. Sí, es verdad. Mira, la Polaroid tengo 24, y gracias. Bueno, 23. Digo que es lo que duraba la foto, lo que duraba la investigación, porque no podía hacer más fotos, o sea, es así de claro. Sí, pero ¿qué se hacía? Luego, para encontrar alguna buena tela, porque claro, sí que es verdad, Juan Carlos, que la analógica es diferente que la digital, capta más objetos, capta más formas físicas. Por ejemplo, no es lo mismo captar un orbe con una digital que captarla con una normal, ¿no? Porque en la normal, la analógica, se ve incluso a veces la forma. Si hay algún ser, se ve la forma. En cambio, en la digital solamente se ve un orbe. Entonces, eso también es muy importante, usar los equipos antiguos en la investigación actual. Es muy importante. Y bueno, ahora se está investigando muy a fondo precisamente cuál es el origen, por ejemplo, de esa tanta diferencia, ¿no? Y básicamente, pues, bueno, una cosa que sí se ha dado cuenta rápido los investigadores es que la analógica, siempre es muy sencillo, la analógica capta fotones. Los fotones impactan en un papel sensible. Y ya está, es analógica, o sea, es en relación a los fotones. ¿Qué ocurre? Dices, pero es una cámara de nocturna, sí, pero simplemente lo único que hace la cámara nocturna analógica, que ya la sabía en su época, era definir qué tipo de fotones, ¿vale? Un campo fotónico en unas frecuencias, sobre todo en el campo infrarrojo, pero era analógico, o sea, solo captaba el sistema este. ¿Qué pasa? Que el sistema digital lo que hace, o sea, en realidad no sabe de idiomas. Él recibe de entrada un barrido fotónico y él hace un pixelado, o sea, él hace una interpretación. ¿Qué ocurre? Que ante lo que era antiguamente una figura que era simplemente como una especie de interferencia de fotones, ¿vale? Que podía dar la sensación de esas figuras humanoides, al sistema de hoy en día, que claro, el pixelado ha matado mucho al tema este. Pero también es interesante porque, por ejemplo, si ahora con el pixelado, o sea, con el sistema digital, se ve más una forma de un orbe, es porque el ordenador que lleva al fin y al cabo el análisis está en eso. Hace un análisis y dice, es que esto es lo que yo noto, un orbe. Pero por la parte buena que también la información hoy en día de una cámara digital, lo bueno que tiene es que los analizadores te dicen si ese orbe es mota de polvo porque está cerca del objetivo o si es un orbe que está fotografiado a 5 o 10 metros de distancia. Y entonces puedes definir un montón de cosas. Y con esto, pues, el día de hoy con Anabela Cardoso se nos va acabando. Pues sí, pues hemos hablado de Ana María Morauto Cardoso, que era el nombre correcto,
todo el mundo la conoce por Anabela Cardoso, Sí. pero el nombre completo era Anabela María Morauto Cardoso, Estos, una pues, portuguesa que estudió los fenómenos parapsicológicos, que nos trajo las TCI en una investigación alucinante en varias universidades y con varios parapsicólogos y psicólogos, que era cónsul en España, en Galicia, cónsul de Portugal, consejera, como has dicho tú bien, en Nueva Delhi, encargada de negocio interno en India, consejera en Tokio. Estamos hablando de una persona totalmente formada y capacitada, en la cual la credibilidad, al menos para mí, es totalmente máxima, porque ya a veces nos creemos en lo que sale por internet y no es cierto, sin ninguna formación, que salga una persona de esta titulación a explicar y a trabajar y a enseñarnos su trabajo, para mí es para quitarse el sombrero y decirle. Y hasta aquí, Juan Carlos, gracias por traernos a esta muchas gran gracias. mujer, a esta gran investigadora, a darla a conocer. Y a todos ustedes les esperamos la semana que viene aquí, en Energías y Misterios, el programa de un servidor, David Flor y Juan Carlos Chávez, aquí en Radio Espí, en el 107.2 de la FM. Nos vemos la semana que viene en Energías y Misterios. Hasta luego, amigos. ¡Oh!